Muy bien, vamos a seguir con esta parte que sería la continuación de la unidad 2, la introducción a los riesgos naturales y geológicos. En este caso vamos a hablar un poco de lo que son los sismos y fenómenos relacionados, ¿ok? Y después entraríamos sobre deslizamientos y subsidencia. Bien, entonces, antes de entrar en el detalle de la información que vamos a discutir, me gustaría decirle que hay aproximadamente, como que dice allí, aproximadamente 10 a la 6, 1 millón de sismos al año que pueden ser sentidos por los humanos en algún lugar de la Tierra. ¿Okay? ¿Qué quiero traer a cotación de esto? Bueno, que los sismos son fenómenos eh, constantes, son fenómenos que ocurren constantemente sobre la faz de la Tierra, son fenómenos que son sentidos por los humanos y que debemos de verlo así, ¿ok? No son fenómenos extraordinarios que ocurren una sola vez al año, que ocurren o una vez cada 10 años, cada 100 años, no, los sismos son fenómenos que están ocurriendo constantemente y que los que nosotros sentimos, que los humanos sienten, ya hay alrededor de un promedio de 1 año, de 1 millón al año, ¿vale? Que es bastante, un número bastante alto. El mensaje es simple, el mensaje es traer a cotación que los sismos son eventos totalmente normales, ¿ok? Bien, los sismos, pues, como todos debemos de recordar, el concepto básico, fundamental, sencillo de lo que es sismo es un movimiento vibratorio que se origina en el interior de la Tierra y se propaga por ella en todas las direcciones en forma de onda. ¿Okay? Hay diferentes tipos de sismos, como son los tectónicos, los volcánicos, los deslizamientos, ¿vale? Y aquí pongo unos sismos antrópicos, ¿ok? Que no se originan en el interior de la Tierra, pero que también tienen las características de comportamiento de un sismo, ¿ok? Que son sí, los nucleares, ¿ok? Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo se originan los sismos? Esta es la pregunta que ustedes han venido resolviendo en más de una materia que han visto en la carrera, ¿vale? Siempre se han hecho esta pregunta y han encontrado su respuesta. Aquí simplemente repasar otra vez más esto, ¿no? Si nosotros agarramos todos los epicentros de los sismos registrados entre 63 y 98, algunos epicentros de ellos, y los proyectamos sobre la superficie de la Tierra, también, valga la redundancia, son epicentros, ¿no? Entonces, fíjense que ellos tienen un comportamiento o un agrupamiento que es muy característico, ¿okay? Y que no están, digamos, aleatoriamente dispuestos en toda la superficie de la Tierra, sino que están ubicados en ciertas zonas específicas de la Tierra. Fíjense aquí en el margen atlántico en el margen pacífico de toda América, ¿vale? Se ubican bastantes sismos, ¿okay? Todos apilados, al igual que toda la parte de la cordillera miocéanica, en la parte, digamos, del frente de Japón, ¿ok? La parte de Indonesia, que ahí vemos claramente cómo se alinean todos los sismos, a excepción de otros que están expuestos muy puntualmente sobre otras zonas. Entonces, si nosotros recordamos estas zonas que están sombreadas con esos epicentros, esas zonas que aparecen con bastante sismo, con una densidad alta de sismo, ¿vale? Coinciden con lo que son la definición de las límites de placas, ¿no? De las límites de las placas tectónicas. Bien, fíjense otra vez el margen pacífico de toda América, ¿no? Que es donde veíamos esa alta densidad de epicentro, ¿vale? Coincide con el límite de placa, ¿vale? Un límite bastante continuo regional entre diferentes placas tectónicas, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces los sismos, ¿no? Están asociados prácticamente, la mayoría de los sismos están asociados a las zonas de movimiento de placas tectónicas, ¿okay? De convergencia de placas tectónicas. Bien, los principales efectos geológicos que ocasionan los sismos, ¿cuáles son? Bueno, sacudidas del terreno, son las que nosotros sentimos, ¿no? Rupturas en superficie, deslizamientos de tierra, bien sea en formas de avalancha, formas de flujo rápido, formas de caídas de roca, liquefacción y tsunami. Estos son los 5 principales tipos de efectos geológicos ocasionados por sismos y que podrían causar un peligro para las sociedades, ¿ok? Las rupturas de superficie, ¿cómo son las rupturas de superficie? Estoy seguro que ustedes están muy familiarizados con estas imágenes y sobre todo porque muy recientemente en el Ecuador hubo un sismo bastante importante que causó bastantes estragos sobre la infraestructura humana. Entonces aquí vemos un sismo que causa rupturas en superficie y sobre todo en las carreteras donde se ven estos mayores estragos, ¿ok? Hay carreteras totalmente rotas, colapsadas,
por la ruptura que produjo el sismo sobre el terreno. ¿Okay? Aquí vemos otra ruptura en superficie, un poco más, no de colapso vertical, pero sino de desplazamiento horizontal. Fíjense, si vemos esta línea, que es la carretera, en el margen derecho de la persona, ¿vale? Y luego vemos cómo está desplazada la carretera, un desplazamiento en el plano, en un desplazamiento horizontal, ¿okay? De una falla transcurrente en este caso. Un desplazamiento de alrededor de 40 centímetros por año, ¿okay? Un terremoto ocurrido en Cariaco, que es al oriente de Venezuela en el año 1997. Otro de los efectos del sismo, y uno de los efectos muy importante porque causa bastante complicaciones para lo que son las construcciones civiles, son la licuefacción de suelo. ¿Okay? La licuefacción de suelo, si ustedes no la han visto en otras asignaturas, lo que se trata es que el suelo, fíjense, el suelo simplemente pierde sus propiedades mecánicas y pasa a comportarse como un fluido. ¿Okay? El suelo pasa de comportarse como un sólido a comportarse como un fluido. Y al comportarse como un fluido, por supuesto, la resistencia a las construcciones civiles cambia notablemente, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto? Imagínense en esta imagen, estamos en la figura 1 que tenemos en la zona antes del sismo. Tenemos una zona estable, tenemos una construcción civil instalada aquí sobre una capa de arcilla, ¿vale? Que eso está puesta sobre una capa de arena, y hay otra capa de arena aquí saturada. Esta capa de arena saturada es la que vamos a mirar con atención. Es una capa de arena que tiene agua en sus espacios porosos, bastante agua en sus espacios porosos, tanta agua que está saturada en agua, ¿ok? Entonces, cuando hay, durante el sismo, ¿vale? En la segunda etapa, está aquí de este diagrama, durante el sismo, lo que sucede es que los granos de arena empiezan a, digamos, moverse dentro de esa arena saturada, ¿ok? Fíjense que estamos hablando de sedimento, no estamos hablando de rocas, sino de sedimento. Entonces, al moverse esos granos de arena, buscan un reordenamiento, y ese reordenamiento lo que hace es que se apilen más, se pierdan diferentes espacios, digamos, la porosidad se reagrupe, cambie ligeramente, y los fluidos que están dentro de la arena tienden a fluir a superficie, ¿okay? Tienden a escapar a esa superficie. Cuando ya tienden a escapar a superficie, ¿qué es lo que ocasionan? Lo que vemos en el caso 3. Esos fluidos escapando a superficie van a penetrar los sedimentos que están en las zonas, en las partes más suprayacentes, y van a migrar hasta superficie en forma de volcanes de lodo, volcanes de arcilla, como la ven aquí, expulsión de aguas y barro, ¿ok? Y esa agua va a ser expulsada hasta superficie. Y al ser expulsada sobre la superficie, entonces todos los sedimentos por la cual la atraviesa van a perder sus propiedades de resistencia. En este caso vemos la capa de arcilla, al ser invadida por una agua nueva, entonces es totalmente, ¿cómo se dice?, disturbada o perturbada, mejor dicho. ¿Okay? Y entonces las construcciones civiles simplemente van a colapsar un poco. ¿Okay? Es como si tuviésemos, en vez de tener un suelo aquí ligeramente resistente, ahora vamos a tener una construcción civil instalada sobre un suelo con mucha agua. ¿Okay? Entonces, esa cantidad de comportamiento de agua que está ahí, esa cantidad de agua va a hacer que este suelo se comporte como un líquido. Entonces las casas van a tender, digamos, por su peso, a hundirse, ¿ok? Van a producir asentamiento, ¿ok? Eso es lo que el fenómeno de la construcción del suelo. Si se ve en esta imagen de la izquierda, aquí vemos lo que son las emanaciones en superficie de ese fluido en formas de volcancitos pequeños, como la escala que hay un esfero, y vemos los volcancitos pequeños fluyendo a la superficie, ¿ok? Aquí hay un fenómeno de licuefacción de suelo. ¿Y cuáles son los efectos que causan sobre las construcciones civiles? Fíjense en esta casa, que no está, digamos, colapsada, no falló, digamos, sino que se hunde, simplemente es como si la tierra se la estuviese tragando un poco más. Fíjense las paredes, casi que no hay grieta a la escala que nosotros estamos, no vemos ninguna grieta presente, de hecho vemos las líneas horizontales prácticamente continuas de construcción de la casa, pero vemos que la casa está hundida totalmente de un lado. En la figura de abajo, inclusive muchísimo más notorio, vemos edificios totalmente doblados, hundidos, no rotos, ¿ok? No rotos por la mitad, no fracturados por la mitad, sino simplemente como unas piezas de Lego que se mueven un poco, ¿ok? Entonces aquí hay un fenómeno de licuefacción también, que es uno de los más graves efectos de los terremotos, ¿ok?
Bien, otro efecto complicadísimo en los terremotos que ustedes han también tenido la oportunidad de presenciar uno de bastante importancia, como el que ocurrió en Japón, específicamente cerca de la central de Fukushima, ¿vale? Vemos el efecto de lo que es un tsunami, ¿ok? Si nosotros tenemos deformación en el fondo marino por un efecto de un sismo, esta deformación en el fondo marino puede causar la presencia de olas de gran altitud, olas de muy gran altitud que son catalogadas como tsunamis, ¿ok? Que cuando lleguen al continente, por supuesto en las zonas costeras, van a alcanzar en sectores que no alcanzan las olas de magnitud normal, ¿ok? En este caso vemos una imagen de lo que fue la costa pacífica del Japón, ¿vale? Y vemos inundando una ola que está llegando prácticamente a la carretera, entrando a zonas de construcción civil, vemos carros totalmente llevados por esta ola, bien, y los avisos como están quedando totalmente colapsados, ¿ok? Esto es lo que es un fenómeno de tsunami. Bien, ahora, con lo que quería resaltar en esta imagen, que los sismos se han registrado de manera histórica, constantemente en el tierra están registrados de manera histórica, pero a partir de un determinado momento en la historia de la humanidad, se diseñó un equipo llamado sismógrafo, que ustedes lo deben de conocer muy bien, ¿okay? Un equipo llamado sismógrafo, que ese equipo lo que permite es registrar la actividad sísmica, ¿okay? La actividad telúrica, ¿vale? Esto comenzó aproximadamente en el año 1900, ¿okay? El último sismo histórico y el primero instrumental. Dice aquí que alrededor de 1900 años en el observatorio de Kew en Inglaterra se diseñó el primer sismógrafo, o se puso activo el primer sismógrafo que permitía registrar los eventos sísmicos que ocurrieran a partir de ese momento. ¿Okay? Entonces, antes de entrar en un poquito a discutir cómo se graban estos registros sísmicos, recordemos entonces, simplemente por recordatorio, porque estoy seguro que ustedes lo manejan muy bien, lo que son estos dos conceptos, ¿okay? Lo que es el hipocentro y lo que es el epicentro. El hipocentro es el punto interior de la Tierra, donde ocurre la ruptura de la roca y liberación de energía, ¿okay? Donde ocurre el sismo, ¿okay? Entonces el hipocentro lo ubicamos aquí, donde está ocurriendo la ruptura de la roca, en este plano de falla, específicamente en este sector hay una ruptura de roca y hay una liberación de energía en forma de onda. Esa liberación de energía en forma de onda es lo que se conoce como sismo. A medida que esa ruptura, que esa frente de onda, que esas ondas que se originan a partir de esa liberación de energía viajen y alcancen la superficie, ¿vale? Vamos a sentir nosotros el sismo en la superficie. La proyección de ese hipocentro, la proyección vertical de ese hipocentro en superficie, se conoce como epicentro. ¿Okay? Es el punto de la superficie de la Tierra que se encuentra sobre la proyección vertical del hipocentro o foco. El punto del interior de la Tierra en que se origina un terremoto. Bien. Entonces, esto es simplemente a manera de repaso porque ustedes lo conocen muy bien. Ahora, el sismo, también por ver un poquito de detalle, sé que ustedes manejan. Acuérdense que el sismo que sucede en un plano de falla, vimos que hay una ruptura, hay una liberación de energía, y esa liberación de energía se transmite en forma de ondas, ¿okay? De un frente de ondas. ¿Cómo viajan esas ondas entonces? Las ondas van a tener 4 componentes principales, lo que llamamos la onda primaria, ¿okay? O la P-wave, en este caso, simplemente al viajar la forma del movimiento que se transmite es en una sola dirección, en un solo sentido, ¿ok? Y es como si nosotros estuviésemos caminando, ¿ok? El sentido de la flecha relata esto. Vamos caminando de un lado al otro y lo que hacemos es caminar en línea recta, ¿vale? Las ondas secundarias en este caso, vamos a ir avanzando de un punto a otro, pero en este caso no vamos a ir avanzando de forma recta, sino que vamos a ir ondulando, ¿ok? Como si fuéramos una especie de ola, ¿ok? De olas que va viajando en esta forma, ¿verdad? Vamos a ir moviendo en esta zona. Las ondas P van, simplemente las partículas van desplazándose así. Las ondas S se van desplazando en forma de olas. Las ondas LOF o las ondas L, en este caso, vamos a ir igualmente desplazando de un punto al otro, pero en este caso, en vez de ir, no vamos a ir ni lineal, ni vamos a ir en forma de onda, sino que vamos a ir haciendo así, ¿okay? Como el cuerpo de una serpiente. ¿Okay? Estas ondas L, algunos son llamadas como ondas de cizalla, son las ondas más complicadas, ¿ok? ¿Por qué son las ondas más complicadas? Porque va a haber en el cuerpo de la serpiente, ¿se acuérdense? Siempre imagínense el cuerpo de la serpiente, hay un sector de la serpiente donde tiene el cuerpo hacia un lado,
¿Okay? Hacia un lado y el otro cuerpo hacia el otro pedacito. Algo más o menos como si lo vemos en planta, sería algo como aquí. Aquí tiene un pedazo de cuerpo y aquí tienes otro pedazo hacia el otro lado. Entonces, esto causa cizallamiento en las construcciones civiles y puede causar el colapso de las construcciones civiles. ¿Ok? Entonces, las ondas Olot son muy complicadas y las ondas Rayleigh, ¿vale? En este caso, en vez de ir, no viajan ni lineal, ni en forma de ola, ni en forma de serpiente, sino que en este caso van en este sentido, ¿ok? Van avanzando, pero como un movimiento circular elíptico hacia adelante, que también generan bastantes complicaciones para las construcciones civiles. Bien, entonces estos 4 tipos de onda son característicos de los sismos, ¿vale? Y son registrados en ese aparatico que se llama sismógrafo con sus características particulares. Las ondas P, al ser las que van directo al punto de manera lineal, llegan de primero, ¿vale? Y entonces son las primeras que se registran. Luego las ondas S son las que, digamos, recorren menor distancia. Bueno, la distancia es la misma, pero hacen menor trayectoria. Entonces ellas llegan de segundo. Entonces las ondas secundarias son registradas por una amplitud en el registro sísmico, ¿vale? Y después entonces tenemos la llegada de cuando esta amplitud decrece, luego llega un nuevo pico que serían las ondas L, ¿vale? Que son muy cortas en el tiempo, si se quiere decir así, y una vez que decrece otra vez el registro, llega por último las ondas Rayleigh, que es las que han realizado muchísima más trayectoria, ¿vale? Bien. Ahora, dentro de los sismos, para nosotros caracterizar los sismos, tenemos dos medidas principalmente, que es lo que llamamos la medida de magnitud y la medida de intensidad. La magnitud es una medida de la energía liberada en forma de ondas sísmicas. Es un parámetro que cuantifica un sismo y se mide en escalas cualitativas continuas. ¿Okay? Y se mide a través de esta cosita que está aquí, que es el sismograma de un sismo, ¿okay? A través del sismógrafo. ¿Okay? Y la intensidad es una medida cualitativa de los efectos en un lugar determinado debido a un sismo. ¿Okay? Entonces, la magnitud, vuelvo y repito, es una medida cuantitativa de la energía liberada y la intensidad es una medida cualitativa de los efectos que puede producir, sobre todo en las construcciones civiles. Bien, desde el punto de vista de magnitud, entonces tenemos la escala que ustedes han escuchado hablar, la escala sismológica de Richter, también conocida como la escala de magnitud local. ¿Vale? Es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto. Bien, entonces la escala de magnitud de Richter trabaja con esta escala que está, con esta ecuación que está aquí abajo, que no vamos a entrar en el detalle de ello, pero ahí vemos prácticamente que esta ecuación utiliza los parámetros, algunas constantes y algunos parámetros que son extraídos directamente del sismógrafo, ¿ok? Son delta P. Bien. Entonces, esta escala de sismológica es utilizada principalmente para medir la fuerza de los sismos que están entre 2.0 y 6.9 y entre 0 y 400 kilómetros de profundidad su hipocentro, ¿vale? Es necesario resaltar que por encima de los 6.9 esta escala se satura, ¿okay? Esta escala no permite calcular energía o magnitudes para sismos por encima de 6.9. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vale, lo que sucedió fue que otros autores, como el caso de Thomas Nack y Hiro Kanamori, en el año 79 hicieron, ¿vale?, unas adaptaciones a la escala sismológica de Richter y propusieron la escala sismológica magnitud de momento. Bien, no vamos a entrar en el detalle de eso porque ustedes seguro que lo hicieron, pero sí vamos a decir que esta escala es utilizada, digamos, con mucha más frecuencia actualmente para medir sismos que están en todos los órdenes de magnitud y sobre todo es muy, muy útil para aquellos que están por encima de 6.9 que no puede resolver la escala de Richter. ¿Okay? En términos de intensidades, entonces tenemos la famosa escala de intensidad de Mercalli. ¿Okay? Acuérdense de la famosa escala de intensidad de Mercalli, que es una escala de 12 grados desarrollada para evaluar la intensidad de los terremotos a través de los efectos y daños causados de diferentes estructuras. ¿Okay? Así, la intensidad de un terremoto no está totalmente determinada por su magnitud, sino que se basa también en las consecuencias que puede provocar sobre las construcciones civiles. Entonces, aquí vamos a leer algunos de ellos. Tenemos diferentes niveles. Por el nivel 1, que es el muy débil, dice imperceptible para la mayoría en condiciones favorables. Aceleración menor a 0.6 Gale. ¿Okay? Entonces, este sismo, que es calificado como muy débil por intensidad, casi nadie lo siente.
Si tenemos uno leve, por el contrario, es perceptible por algunas personas dentro del edificio, especialmente en pisos altos, muchos no lo perciben como un terremoto, los automóviles determinados se mueven ligeramente, sensación semejante al paso de un camión pequeño, aceleración entre 2.5 y 6, ¿vale? Así sucesivamente tenemos varias escalas de intensidad, tenemos por lo menos, vamos a leer este que es destructivo, dice daños leves en estructuras especializadas, daños considerables en estructuras ordinarias bien construidas, posibles derrumbes, fuertes daños en la estructura pobremente construida, mampostería seriamente dañada o destruida, muebles completamente sacados del lugar. Bien, entonces fíjense que simplemente es una asignación de una intensidad de acuerdo a los daños que causa sobre las construcciones civiles. Bien, catastrófico, destrucción total con pocos sobrevivientes, los objetos saltan por el aire, los niveles y perspectivas quedan distorsionados y la imposibilidad de mantenerse en pie. ¿Ok? Entonces, para un poco entender o un poco tratar de relacionar lo que es la escala de magnitud con la escala de intensidad, entonces el Servicio Geológico de Estados Unidos tiene esta proposición donde dice que la magnitud entre 1.0 y 3.0 sería para una escala de intensidad de 1. ¿Ok? Un sismo de magnitud 3 a 3.9 sería catalogado como 2 a 3 de intensidad en la intensidad de Mercalli, un 4.0 a 4.9, entonces entre 4 y 5, y así sucesivamente. ¿Okay? Si tenemos entre 7 o más alto de sismo, de magnitud, entonces en la escala de intensidad es de 8 o más alto. Vale, hay que tener un poquito de cuidado con esta similitud entre la escala, con estas comparaciones, porque la escala de intensidad de Mercalli trabaja con los daños en las construcciones civiles. Entonces, bueno, los daños en las construcciones civiles va a depender también del tipo de construcciones civiles. Aunque ustedes vieron allí que algunos de los niveles que discutimos dice daños sobre estructuras bien construidas, daños sobre estructuras, daños sobre construcciones civiles no bien construidas. Entonces, esto sí permite hacer una cierta comparación, pero igual hay que tener mucho cuidado con este tipo de comparaciones, ¿vale? Bien, en lo que respecta al Ecuador, entonces, como usted bien lo sabe y usted bien lo domina, tenemos el Ecuador que está expuesto a una zona donde los sismos son totalmente constantes, son totalmente periódicos, ¿vale? Y esto es debido a su contexto geodinámico, contexto tectónico global, ¿ok? Estamos en una zona con margen de subducción, donde subduce principalmente la placa o pacífica, vamos a llamarla, aunque hay un bordecito de la placa Nazca o otras plaquitas pequeñas, depende de la clasificación del autor, contra la placa suramericana. Hay una convergencia total de placas y esto ocasiona entonces que haya movimientos telúricos asociados a esta convergencia de placas. Adicionalmente, en el centro de la cordillera también hay una serie de volcanes instalados, ¿vales? Que son originados por este contexto de subducción y en estos volcanes también se genera cierta actividad sísmica importante, ¿vale? Entonces, este mapita que está aquí, que no se ve muy bien, este PDF que no se ve muy bien, es el mapa de fallas activas de EWES, o Machete, ¿vale? Del Ecuador, que es el que más manejamos aquí en Ecuador. Hay otro proyectico de fallas activas, de cartografía de fallas activas, que tiene una mejor resolución digo yo, porque trabaja a una menor escala que la de EWES, y propone nuevos segmentos de fallas, ¿okay? Identificados a través de la morfología. En el día de la práctica, que estaremos trabajando el viernes en la semana 4, vamos a ver que necesitamos esos dos inputs para nosotros hacer nuestro análisis morfológico de fallas activas, ¿ok? Entonces para los que no lo tengan, vayan buscando un poco este mapa, si no yo se los daré el viernes de la semana 4. Bien, entonces les dejo hasta aquí esta parte de la presentación y ya continúo con la siguiente parte.